Alcaldía de Pereira, desde allí lo que corresponde a su Secretaría de Cultura, cabeza la doctora Rosángel, y la directora de la biblioteca Ramón Correa, la doctora Carolina Toro Rincón. Tenemos posibilidad de un nuevo encuentro en su tertulia literaria, Un Café Con. Este mes de abril tenemos una ocasión especial de abordar los 50 años de publicación de la novela 100 años de soledad y el centenario del nacimiento de Juan Rulfo desde una óptica muy particular. El trabajo desarrollado bajo la dirección de Óscar Pantoja y la editorial Rey Naranjo, en una apuesta que ha sido reconocida con múltiples premios internacionales y que ha dado origen en Colombia, desde nuestra propia tradición, a la novela gráfica. Nos acompaña para este diálogo especial e importante nuestro escritor Óscar Pantoja, nuestro escritor Rigoberto Gil Montoya, quienes desde un diálogo muy sucinto que han preparado especialmente por ustedes, harán un abordaje de este tema desde la perspectiva, obviamente, que nos compete con García Márquez y Rulfo. Para dar entrada a esta conversación, invito en este momento a la directora de la Biblioteca Ramón Correa, la doctora Carolina Toro Rincón, quien, como líder de esta iniciativa, quiere dirigirse a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos, les agradezco la asistencia. Este es un proyecto que nace con la intención de que la biblioteca pública sea un escenario de diálogo entre escritores nacionales y escritores locales, y con el objetivo de fortalecer los grupos de escritura creativa que tenemos. John Carvajal dirige el Club de Escritura Creativa Relata. Son dos grupos que se reúnen los miércoles en la mañana y los miércoles en la noche. Entonces nuestro interés es que venga siempre un escritor nacional para darles talleres de escritura y conversen, digamos, con ellos sobre el ejercicio de la escritura, con la intención de fortalecer también nuestras convocatorias de estímulos. Solo me queda invitarlos para el día de mañana a el conversatorio con el escritor Paul Brito, un escritor barranquillero, ganador de varios concursos de cuento, y para el jueves la presentación de los libros de los escritores ganadores de nuestra convocatoria de estímulos. Mañana será a las 6 de la tarde y el jueves a las 5 con los escritores ganadores de nuestra convocatoria. Bienvenida a la Secretaria de Cultura, quien también ha apoyado este proceso. Muchas gracias a Óscar por su asistencia y a Rigoberto por acompañarnos. Espero que disfruten. Hay una noticia que se me olvidaba. Para el próximo mes, el escritor que nos va a acompañar es Alfredo Molano. Entonces están todos invitados. Bien, buenas tardes. Lo primero que quiero es agradecer la invitación que nos hace la directora de la Biblioteca Carolina para estar acá con ustedes, por supuesto a Giovanni Gómez y a John Jairo Carvajal por la preferencia que tienen al invitarnos a ser parte de estos conversatorios con escritores tan importantes para nosotros como Óscar Pantoja. Me complace mucho estar acá, digamos, animando un diálogo con él y particularmente con su trabajo. Muchos de ustedes ya sabrán aspectos del trabajo creativo, del trabajo literario de Óscar Pantoja. Es un trabajo muy interesante porque primero pues estamos hablando de un escritor con una formación muy sólida en la parte de la narrativa. Siempre recordaré a Óscar como una persona que ha hecho parte de uno de los talleres literarios más importantes que ha tenido el país, que es el taller de escritores Alejo Carpentier, que siempre ha funcionado en la sede de la Universidad Central y que ha sido dirigida por una persona entrañable, por una persona muy importante para nosotros, que se llama Isaías Peña. Entre otras cosas,
Quizá Oscar no lo sepa, pero en los años 90 la actividad y el ejercicio de tallerística que hizo Isaías Peña en Pereira fue muy importante, al lado de Eutiquio Leal. A ellos dos, y particularmente a Isaías, debemos el hecho del surgimiento del taller de escritores Mitograma en Pereira, donde muchos empezamos a trabajar en la parte de la literatura, o sea que de algún modo ese taller de Alejo Carpentier con el de Mitograma pues está vinculado por un gran maestro como Isaías Peña. De modo que me encanta que Oscar pertenezca también a esa generación de escritores que se han formado en los talleres literarios y que en este caso ha dado un paso trascendental para la literatura colombiana, y es haber dedicado tanto tiempo como lo ha hecho a la escritura de novela gráfica, algo que todavía sigue siendo muy nuevo para el país, que tiene mucha tradición en otros países, pero que en Colombia es muy reciente. Y creo que Oscar ha entendido muy bien la importancia de animar ese tipo de literatura, y por eso pues ha escogido inicialmente dos autores que son centrales y que son justamente los que nos convocan hoy, dos escritores muy conocidos y que por asuntos de la historia y un poco también por el azar han estado muy vinculados ambos. Me refiero pues a Gabriel García Márquez, del cual estamos celebrando los 50 años de la publicación de 100 años de soledad en 1967. Y estamos celebrando también el natalicio de Juan Rulfo, y lo, digamos, especial es que ambos escritores pues se conocieron, se respetaron mucho, se admiraron mucho, pero es interesante reconocer el hecho de que fue Gabriel García Márquez el que se acercó a Rulfo. Oscar lo deja muy claro en su novela gráfica, el hecho de que un autor con solo dos obras tan breves como El llano en llamas, un conjunto de cuentos, y su novela Pedro Páramo, hayan sido tan importantes para la literatura que luego en los años 60 va a liderar García Márquez, después de, pues digamos, con la publicación de 100 años de soledad y luego con todo lo que viene para su labor de escritura. Hay un texto que yo sé que Oscar conoce muy bien de Gabriel García Márquez que se llama Breves nostalgias sobre Juan Rulfo. Es un texto muy bello en el que García Márquez reconoce que él fue un escritor antes y después de haber conocido Pedro Páramo. Entre otras cosas, hay una anécdota muy bonita que él cuenta, el hecho de que viviendo en Ciudad de México, en unas circunstancias no muy cómodas, sobre todo circunstancias económicas no muy cómodas, el que le daba los libros a García Márquez para leer y para entretenerlo, como en esa falta de empleo incluso, era Álvaro Mutis. Y él recuerda, García Márquez recuerda que alguna vez le llevó un paquete de libros, de 10, 15 libros, y entre los libros, el libro más pequeño era Pedro Páramo, y Álvaro Mutis, en esa manera tan personal de tratar a su amigo García Márquez, y de los 10 o 15 libros separó el de Pedro Páramo y le dijo: tenga este libro para que aprenda a escribir, carajo. Por supuesto que esa anécdota va a ser muy importante en el caso de la obra de García Márquez, porque Márquez va a contar algo que va a ser muy importante, y es el hecho de que entendió que esa novela era muy compleja, tenía una estructura muy especial, y se enamoró tanto de esa obra que él mismo dice que se la aprendió de memoria. De modo que en ese sentido, el trabajo que vamos a presentar acá de Oscar con respecto al trabajo gráfico y sobre todo el trabajo de guión que ha hecho Oscar, tanto en el texto de Gabo, como lo titula, Una vida mágica, como en el caso de Rulfo, pues están vinculados justamente por dos destinos
que están insertos en nuestra memoria y que son muy importantes. De modo que, Oscar, bienvenido. Le quiero dar la palabra a él porque él inicialmente quiere mostrarles a ustedes unas imágenes en PowerPoint sobre su trabajo y va a hablar un poco acerca de él. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad me siento muy contento de estar con todos ustedes compartiendo libros y en una biblioteca. Yo creo que todo confabula para hablar de libros, biblioteca, amigos. Roberto, muchas gracias por la presentación, a la invitación. Que me parece muy bello, a mí los escenarios así son fabulosos. Y cuando Roberto nos dice, y es cierto, cuando llega Álvaro Montes corriendo, ahora yo les voy a mostrar la imagen, diciéndole, compadre, y en el cómic nos lo narramos así, y García Márquez abre la puerta, vivía en un espacio pequeño, le pasa el libro, le dice, tome a ver para que aprenda a escribir. Y él lo lee en una sola noche, y lo vuelve a leer, y lo vuelve a leer, y se lo graba, y queda totalmente loco. Y eso es lo que nos pasa cuando leemos a Pedro Páramo. Yo cuando leí, yo recuerdo que uno queda alucinado de leer el libro, porque yo siento que lo que pasa con estos escritores es que nos cuentan mundos que ya desaparecieron. Para entender a Rulfo hay que apagar esta luz, hay que quitar esos carros del lado, hay que poner velas y hay que escuchar el sonido del viento, de los fantasmas, del tiempo que pasa muy lento, de la oscuridad, y eso es algo que ya no lo entendemos, porque estamos llenos de luz a veces, mucha luz de la ciudad, nos alumbramos mucho, muchas cosas, y por eso es tan bello este escritor, y por eso yo, y con mis amigos, porque repito, no soy yo el único que haga ese libro, sino somos un grupo de personas que trabajamos para hacer el libro, caemos encantados ante Pedro Páramo, igual que cayó Gabo y muchos, ¿no? Muchísimos quedamos en ese universo que nos plantea ese pueblo o esa comala, ese comala que está en nosotros mismos. A mí me encanta empezar así porque es volver a los lugares que ya no existen y que los escritores de forma genial nos dicen sí existen, aquí están en la memoria, están en un libro y pueden volverlos a echar a andar en la medida en que volvamos a leer el libro. O sea, para mí los mejores tributos no es simplemente decir Rulfo o Gabo, sino coger Pedro Páramo y leer. Coger El Llano en Llamas y leerlo. Agarrar los libros de Gabo y leerlos. El mejor homenaje que uno le hace a un escritor es leer los libros que escribió y volver a ver el universo que contó. Entonces yo creo que en esa medida eso es lo que nos mueve y a mí me mueve para trabajar libros como de los que simplemente están aquí y contar esas partes. Me gustaría mostrarles la imagen de Gabo, de Álvaro Mutis, cuando llega al apartamento de Gabo y le pasa el libro. Voy a pararme un segundito y voy a buscar. Es una imagen que me gusta mucho porque es mágica en la construcción y es donde se cruzan estos dos universos. Acá entra corriendo Álvaro Mutis y encuentra y le pasa el libro a García Márquez. Y aquí ya lo vemos totalmente sumergido en el universo de Pedro Páramo. Y aquí es fabuloso porque Gabo se cruza con Álvaro Mutis, con Juan Rulfo,
y se conocen. Ellos fueron colegas de historias y de universos. Y era imposible que estos dos personajes tan poderosos, con esa fantasía tan poderosa, es que a mí lo que me interesa, siempre rescatar es que tenemos a dos autores con una fantasía tan poderosa, que siempre hay que volverla a revivir. Tanto Gabo como Rulfo, esos universos que crearon son desbordantes y tenían que cruzarse. Yo siento que tenían que cruzarse, tenían que encontrarse. Se encuentran en circunstancias en Ciudad de México haciendo cine. El maestro Roberto, ahora hablamos un poquitico, y aquí podemos ver cómo ellos, en estas viñetas, el cómic está compuesto por estas pequeñas imágenes que van armando el libro. Se encuentran y logran saludarse. Gabo le dice: maestro, lo admiro mucho por su Pedro Páramo. Y enseguida empieza a trabajar con él en películas de cine. Adaptan, lo primero que hacen es El Gallo de Oro, llevarlo a la pantalla. Y ahí es una aventura, una amistad que yo creo que esos universos tenían que encontrarse. Hay universos que tienen que encontrarse y hay universos que yo siento que tienen que estar juntos. No sé si con esto que hice, levantarme, rompí el formato, no sé si maestro me hace así. Bueno, perfecto. Entonces, voy a hacer un recorrido muy... Si no alcanza el cable. Sí. Pues vamos al principio. Voy a hacer un pequeño recorrido por estas imágenes y luego ya quiero compartirlas con ustedes. Entonces volvemos al principio. A la primera, por favor. Más atrás, mucho más atrás. Más. Aquí, perfecto. Como decía, son dos universos tremendamente ricos, fantásticos, que por fortuna se dan en Latinoamérica. O sea, entender a estos dos autores está por hacerse. O sea, no es que ya pasaron, al contrario, son tremendamente actuales y quiero por eso mostrarlos. De una parte, vemos un llano en llamas, que es lo que fundamenta un poco la idea de Rulfo, y por el otro lado vemos un pueblo lleno de mariposas amarillas. O sea, son dos historias, una oscura y una cálida, que luego se van a encontrar. A mí me encanta de estos dos universos eso, la oscuridad que hay en uno y la luminosidad que hay en otro. Sigamos, por favor. Ambos los marca la infancia. En las propuestas de libros que tenemos, la infancia es determinante. Como la infancia es determinante para todos nosotros, no solo para ellos. Ellos fueron escritores por su infancia. Cuando Rulfo es niño, infortunadamente sufre la pérdida del padre. El padre es asesinado. Y aquí en esta viñeta se ve cómo el chico que se llama Guadalupe, por una tontería de unas vacas que se comen una hierba, él va y borracho lo asesina, le dispara. Abajo vemos al niño, a Rulfo de 5 años, y una brújula que se mancha de sangre, o sea, es como si la brújula se perdiera. Siguiente, por favor. Igualmente la infancia de Gabo la marca la infancia. La infancia de una casa, aquí alcanzamos a ver un poco la casa de los abuelos, donde empieza él a ver el miedo en la noche, pero la alegría en el día. Entonces, ambos, tanto Rulfo como Gabo, la infancia es determinante para mí. La infancia es clave para entender esos dos universos que posteriormente van a explotar cuando se convierten en escritores y van a desbordar en todo lo que tienen que contar. Siguiente, por favor. Rulfo es una vida tremenda, también pierde la mamá,
Al año siguiente de morir el padre, pierde a la madre y queda huérfano. Eso él lo plasma posteriormente en su Pedro Páramo. Miren la parte. Siguiente, por favor. Y el universo de Gabo se nutre no de las ausencias como Rulfo, sino de las compañías. En este caso, de la abuela que tenía una fantasía desbordada y del abuelo que le cuenta historias de la guerra de los mítines. Esas dos, pero en ambos, yo no sé, no es que sean caminos paralelos, sino son dos universos que por fortuna, repito, se dieron en Latinoamérica y que sustentan una gran parte de nuestra literatura y de lo que somos como pueblo. Siguiente, por favor. Aquí claramente se ve la diferencia de los dos niños. Rulfo, perdido en una oscuridad, en una sombra, y Gabo, viendo donde la abuela porque le encantaba el dulce de guayaba. Y hacían dulce de guayaba y él sale corriendo a disfrutarla. Uno y otro mundo, por eso es que cuando uno propone estos libros, uno es tan oscuro y el otro es tan cálido. Pero en el fondo ambos fueron unos creadores fabulosos. Hicieron unas historias que van a llegar no hasta aquí, sino muchísimo más allá. Siguiente. Desde luego, si alguien sufre un trauma tan profundo de infancia, se le fractura la vida y el universo de él se llena de estos seres, de fantasmas, de muertos que hablan, de pueblos olvidados y caídos. Pero Gabo también, aquí narramos cuando el abuelo le cuenta cómo pasaban las víctimas de la guerra entre liberales y conservadores y pasaban con carretas de muertos, y en este caso una escena que es ficción, pero la metemos dentro del libro, donde una mujer lleva una cabeza del esposo y le dice: no, tranquilo, ya vamos a llegar a la casa, tranquilo, yo te voy a hacer comida. Ambos sufrieron la misma violencia. Siguiente, por favor. Esto queda representado aquí en el universo de Juan Rulfo, en esta muerte total, pero también en Gabo, en el olvido de una Aracataca cuando regresa y está totalmente desolado, y él vuelve con la mamá a vender la casa, porque tienen que venderla, pero encuentran el pueblo tremendamente olvidado, porque ya la compañía se ha ido de ahí y ya los dejó en la ruina. Siguiente, por favor. Dificultades ambos tuvieron para hacer sus obras. Críticas que tuvo Juan Rulfo, porque siempre lo criticaron en su obra. Decían que no sabía escribir, que ese libro que había hecho era una tontería, que no tenía estructura, que no tenía ni pies ni cabeza, y decían que era el burro que hizo tocar la flauta. Obvio, todos los que lo decían era por la envidia, que había hecho un libro con una estructura realmente revolucionaria para el momento. Igual las dificultades de Gabo cuando envía 100 años de soledad desde México y no tienen un peso, y entonces tienen que empeñar las joyas, todo para mandar el libro, y entonces mandan la mitad porque no les alcanza y la otra mitad tienen que mandarla después porque tienen que empeñar más cosas para hacerlo. Ambos pasaron por las mismas dificultades para hacer sus obras. Siguiente. A ambos los cruzaron mujeres. Clara a Rulfo y Mercedes a Gabo. Sin estos soportes, yo creo que estos señores se iban de bruces, porque ellos fueron los que mantuvieron y le llevaron, con la ayuda de ellas, a sacar no solo una familia, un proyecto editorial, un proyecto de vida adelante. ¿Sí? Y ahí es como de todo eso surge, en esta viñeta vemos la mano de Juan Rulfo empezando a narrar su mundo de fantasmas y de arena. Siguiente, por favor. Y Gabo, en un viaje que hizo a Acapulco con su carro y con su familia, saca en determinado momento todo el universo de 100 años de soledad. Se le viene como una epifanía y empieza a contar, encerrado de una manera alucinante, sus 100 años de soledad, encerrado por 18 meses. Creo que ahí terminamos. Siguiente, ya. Ese ya lo vimos. Siguiente, por favor. Y ese es el resultado que ahorita vamos a compartir con el maestro Roberto. Esas dos imágenes. El libro de 100 años de soledad y
y el libro de Pedro Páramo, que son dos de nuestros pilares de nuestra literatura y por el que estamos reunidos hoy. Entonces, quería mostrarles esta pequeña presentación. Gracias. Bueno, Oscar, muchas gracias por la presentación así a vuelo de pájaro de esas dos confrontaciones muy interesantes, porque a pesar de ser dos destinos tan distintos, de circunstancias tan opuestas, pues lo que Oscar muestra justamente es que hay elementos muy similares en cuanto a ciertas situaciones particulares. De hecho, el libro de Gabo, Memorias de una vida mágica, es un libro, por lo menos el que yo leí, Oscar, porque me acabo de enterar que él trajo una edición, la última, y es un libro donde se insiste ya solo en un color. Sin embargo, en la primera edición, que es una edición muy interesante, es una edición del 2013, de Gabo, son 4 ilustradores, ¿no? Felipe, Miguel, Tatiana, Julián, supongo que son chicos muy jóvenes. Oscar también lo es, por supuesto, pero digamos que en el trabajo se nota un aire juvenil que me gusta mucho, Oscar, y me gustaría que nos hablaras un poco de eso, porque aquí estamos hablando de un trabajo colectivo, un trabajo que por supuesto tiene una cabeza visible, y pues esa cabeza visible es la de Oscar, en el sentido en que él construye el guión, pero al mediodía hablábamos de algo muy interesante que nos comentaba él en el almuerzo, y es el hecho de que se reunían en tu casa, que por lo general suele suceder eso, o sea, un trabajo colectivo. Me gustaría que nos hablaras un poco como de esa experiencia de trabajo con unas personas que tienen otra percepción de la realidad, que se comunican es a través del lápiz, del dibujo, del color. ¿Cómo lograr que en este caso, Gabo, una Memorias de una vida mágica se pueda contar en varios colores? Son 4 colores que me llamaron mucho la atención y que por un lado determinan los ilustradores a quien corresponde cada fragmento, cada pedazo de esa vida mágica. Pero ¿qué se logra? ¿Qué se quiere lograr, digamos, con el hecho de que aparezca un libro multicolor y que tenga, y hablaremos ahora de eso, de una estructura que finalmente es muy compleja, de la cual hablaremos luego? ¿Cómo es ese trabajo colectivo? Perfecto. Yo creo que trabajar con gente diferente a uno es lo más emocionante que hay. ¿Por qué es eso? Porque es diferente, porque tiene otra forma de entender lo que uno quiere expresar con palabras. Ellos lo van a expresar con imágenes, y eso es un reto, y lo más fabuloso que existe en la vida son los retos. O sea, ¿cómo resuelvo estos problemas? Yo creo que eso ahora en la charla anterior hablábamos sobre la creación. La creación es eso, superar retos, siendo yo. Y el primer reto que superamos con Gabo fue el de... Hasta el momento no se había tratado de hacer un libro en cómic en Colombia de largo aliento. Cuando hablo de largo aliento, es un libro de más de 160 páginas sustentado en un solo volumen. Desde luego que hay grandes creadores de lenguaje en cómic en el país, pero todavía no se había dado el paso de hacer un libro así. Entonces era como meterse en un amigo dice meterse en un berenjenal o en un lugar terriblemente complejo, que ¿cómo lo vamos a resolver? Cuando terminé el guión, el libro tenía aproximadamente 1100 dibujos. Uno como escritor plantea el guión y dice, yo luego caí en cuenta eso con Tatiana, que es una de las dibujantes, digo, Gabo entra corriendo a buscar a Mercedes. Hay una verbena vallenata, 2 acordeoneros gritan al fondo a Yombe y hay fiesta. Y yo lo pongo en palabras, pero imagínense eso hacerlo en dibujo. Ella me dice, tú lo pones y ahora
Tatiana, que es bellísima, es un trabajo gigante. Y cuando uno propone 1100 más dibujos, como era nuestra primera experiencia, al dibujante, a Miguel Bustos, desbordó la capacidad de dibujo. Entonces el libro se iba a retrasar mucho. Eso ya tiene que, en palabras del editor, que necesita trabajar con el libro, dice, vamos a terminar el libro en 3 o 4 años. Entonces por eso él dice, pues resolvamos esto trabajando con más dibujantes, unificando los capítulos, y cada capítulo va a tener un color. Miguel va a trabajar el amarillo, Tatiana el azul, Felipe el violeta y Julián el verde. Cada color tiene una connotación, como nosotros sabemos, la parte psicológica del color. El amarillo es la infancia, la calidez, la alegría, que es la infancia de Gabo. El azul es la parte de joven y la parte que está en París, y el azul sabemos que es un color frío, psicológicamente negativo, y es donde él ve todas las adversidades. La tercera parte que le hace Felipe Camargo, que es violeta o rojo, que es lo sanguíneo, el color rojo es sanguíneo, fuerza, que es donde él tiene los hijos y empieza a escribir 100 años de soledad, aunque a lo largo de todo el libro hay unos saltos de tiempo. Y el último, que es el verde, que es el color esperanza, que es donde recibe el premio. Entonces, de esa unión, casi que sin pensar de forma lógica, sino crear sobre la marcha un proyecto, resulta Gabo. Por eso es tan subgéneris en ese sentido, que tiene 4 dibujantes, un guionista, tantas personas, pero siempre cuidando de que el estilo de dibujo no se perdiera, que no se saliera y se viera distinto. Obvio, cada uno tiene una forma de dibujar, tiene un estilo de dibujar, pero cada uno se complementa con el otro, porque había una historia que atraviesa todo el libro y no la deja ir. Qué bueno esa explicación, Óscar, y a propósito de los colores que estás diciendo, acabo de descubrir que soy daltónico, porque el primer color del que hablas es ¿cuál? Amarillo. Amarillo, yo vi un color azafrán, se me ocurrió que era un color azafranudo, pero bueno, es un problema, pero sí, tiene que ver un poco con el amarillo, creo, pues no sé si estaré muy equivocado. Sí, entonces, qué interesante, como dices, el azul, qué significa, aunque por supuesto hay unos grises que se mantienen en todas partes, que supongo que para darle la silueta al personaje, etc. Y creo que eso ahí tiene una connotación muy importante. Con todo, y que el texto de la novela de Gabo es una novela en la que pareciera que las vicisitudes, los problemas que tuvo que enfrentar García Márquez en su vida, con todo, y que hay cosas difíciles, complicadas, definitivamente la de Gabo es una vida maravillosa, digamos. O sea, es una vida de esas que uno sabe que se van a dar en el mundo de 300 o 400 años, porque finalmente todas esas vicisitudes de que no tengo plata para enviar la novela, el manuscrito a Buenos Aires, y sin embargo el carnicero le dice a Mercedes, tranquila que usted luego me va a poder pagar la carne que se va a llevar hoy, pues eso solo sucede una vez, ¿cierto? Y bueno, no podría suceder ahora en Colombia con la reforma tributaria, pero con todo, es lo que quiero resaltar de esta obra, es más compleja en términos narrativos. Es muy compleja en términos narrativos. Yo conté así rápidamente 18, 19, como 20 partes, incluyendo el epílogo. Entonces, lo que Óscar hace como guionista, y es lo que yo quisiera que nos hablaras un poco de esa estructura muy compleja, es que, digamos, la primera tiene 4 partes, ¿no? Parte 1, parte 2, parte 4 y el epílogo. Pero en la parte 1 está constituida por 7 partes, por 7 subcapítulos. Entonces, el primero es en México, García Márquez rumbo a Acapulco, que es como el momento en que a García Márquez se le ocurre la famosa
idea de empezar con la frase memorable con la que se inicia 100 años de soledad, y entonces siempre recordaremos que era que iban a Acapulco en el carro con Mercedes y los niños, ya, ¿no? Sí, ya sí, los sí. niños, y se le ocurre esta idea. Sin embargo, en la segunda parte es Aracataca en 1927, que es cuando García Márquez nace. En la tercera parte es Aracataca en 1910, que es la historia del coronel Nicolás Márquez. En la parte número 4 es las playas de Acapulco en 1965, donde uno ya comprende que García Márquez ha empezado a escribir el libro. Y en la parte quinta, Colombia, 1899. Cuando empiezan... Sí, que entre otras cosas, en esta primera hay un errorcito, un error muy pequeño, porque esa obra no podía ser perfecta, Oscar, y es que en lugar de decir 1889 se dice 1989, pero eso es una cosa mínima ahí como para uno saber que las obras no pueden ser perfectas y que del todo, pero es un error, una cosa muy pequeño desliz, digamos, de quien hace la viñeta. Ahí se cuenta lo de la guerra civil. Esto para dar el ejemplo de cómo Oscar juega con los tiempos. Va a un presente en el que la obra de 100 años se está escribiendo, pero se regresa a algo histórico en Colombia o algo familiar de García Márquez. ¿Cómo decidiste eso? Porque a mí me parece demasiado complejo con todo, y que lo que se está contando tiene como, por supuesto, en esa estructura, tiene una linealidad muy bien lograda. Rigoberto, qué buen análisis, bueno, no sé, qué interesante. Cuando yo empiezo, al menos a trabajar Gabo, un día me llama mi editor, John Naranjo. Con él he trabajado muchísimo tiempo. Con él hice mi primer taller de escritores. Nos conocimos en la Universidad Central en el taller de escritores. Un día yo estaba sentado y entra un chico muy elegante con un vestido, y yo lo quedé mirando y yo dije, uy, yo quiero ser amigo de él. Y me hice amigo de él, y nos hicimos amigos. Y nos tomábamos cervezas, compartíamos trabajo, él fue por un lado, me llamaba a trabajar, me llamaba a otro lado, y fuimos creciendo. Y un día él dice, quiero hacer una editorial, y yo, fabuloso. Y un día me llama y me dice, Oscar, quiero que escriba Gabo en cómic. Y yo, pero uno queda loco, ¿y eso qué es? ¿Cómo se hace? Ahí empieza, creo que, la respuesta de todo. Porque en esa forma, en esa búsqueda de encontrar cómo voy a contar un libro, empiezo a dar como unas pequeñas, no sé cómo se llamarán, recomendaciones o lo que a mí me funciona, o pequeños trucos para construir, es cómo empiezo a contar esta historia. ¿Cómo? Desde luego, lo primero que me respondo es investigar, empezar a leer la obra de él nuevamente, libros de biografías que se han escrito, todo lo que se ha hecho, y me di cuenta que todas empezaban por algo cronológico. Las biografías siempre arrancan con un orden cronológico: nacimiento, juventud, y así van pasando. Y yo dije, me encontré con un gran escritor inglés, donde él rompe la cronología de la historia en una biografía, y eso me parece fabuloso. Entonces, todos empezaban desde determinado punto, y nadie había cogido una anécdota como la que él va con el carro, que ya la vimos. Va en el carro, se le viene la epifanía de 100 años de soledad, y luego dice, ¿qué tengo que hacer? Irme en el tiempo. Entonces volví a coger 100 años de soledad. Y cuando uno lee 100 años de soledad, es un salto de tiempos constantes. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Hernán Buendía habría de recordar la remota tarde que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces. Entonces dije, juguemos con el tiempo.
El cerebro es la cosa más bella que a uno le puede ocurrir porque entiende todo. Y si no lo entiende, empieza a organizarlo. Si yo pongo una historia que alguien que baja al revés, se pregunta, ¿pero por qué baja al revés? Ah, claro, y entiende. Entonces, siempre me ha gustado la construcción de las historias no lineales, aunque se puedan en cierto sentido ser lineales, están hechas por pedazos. Y yo dije, qué bueno empezar a saltar en este libro. Ellos van en la carretera, ¡pum! Corte, vámonos hacia otro lado. Vuelve a la carretera, ¡pum! Corte, vámonos para otro lado. Y eso es lo que hace que la historia salte de tiempo, se vaya atrás, se vaya al futuro, se vaya allá de Aracataca, se vaya a Estocolmo, Suecia, y es lo que hace que el libro tenga como esa dinámica, llamémoslo en ese sentido. Y unidad. Yo lo llamo mucho la atención cuando yo soy profesor, comparto la profesión, soy profesor universitario, y yo me desespero mucho en mis clases porque veo que a veces los estudiantes como que parpadean y yo digo, los estoy aburriendo. Entonces, es lo que llama uno los niveles de atención. Hay que inventarse cosas para volver a animar los niveles de atención. Entonces, si yo me levanto, ya cambio el nivel de atención. Si me siento, hay un nivel de atención. ¿Qué pasó? Si voy y pongo algo, hay otro nivel de atención. Lo mismo ocurre con las historias. En las historias, un lector va leyendo, pero el nivel de atención va bajando. Entonces, yo tengo que ver dónde baja y ¡pum! Subo otra vez el nivel de atención. Y vuelvo a ver y ¡pum! Subo el nivel de atención. Y eso se logra técnicamente. ¿Cómo? Con los tiempos. Te vas hacia atrás, te vas hacia adelante, te vas hacia... Todo eso se construye de esa forma. Entonces, yo me divertí muchísimo escribiendo Gabo. Muchísimo. Decía, uy, y ahora vámonos para este lado, y ahora vámonos para este otro lado. Y así se fue como saliendo lo que es la estructura de todo el libro. Y el carro que atraviesa toda la historia. Claro, es muy interesante eso porque el efecto que se logra es de, por un lado, de una unidad, pero al mismo tiempo, qué bueno esa expresión de que se sostiene la atención del lector, a pesar de que se está pues, en el mundo del cómic, de la imagen gráfica que es tan llamativa y tan emotiva para el lector. Ahora que hablabas, Óscar, de esa famosa frase con la que se inicia 100 años de soledad, pensaba en el texto, en la perorata de Fernando Vallejo contra Gabriel García Márquez, que es una perorata que se publicó inicialmente en El Espectador, donde Fernando Vallejo, con su mordacidad, su ironía, le dice a García Márquez que es un copietas y que es un plagiador. Y Fernando Vallejo hace énfasis en la primera imagen de esa de muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, y le dice Vallejo, dice, vos, Gabito, que vivís plagiando, que sos tan original, claro, le robaste esa imagen a Rubén Darío. Y cita las memorias de Rubén Darío, y la verdad es que las memorias de Rubén Darío, pues en la forma como lo dice allí, lo narra, pues no tiene nada de poético. Dice que su abuelo, el coronel, lo llevó a conocer el hielo y a conocer no sé qué cosas, pero no dice nada más. Sin embargo, para Vallejo es un plagio. Lo que Vallejo no dijo ahí, quizá porque no lo apreció, no lo conocía, es que si a alguien plagió, y pongo plagio entre comillas, fue a Rulfo, porque justamente esa primera frase se la debe a Rulfo, y en Pedro Páramo es claro, el padre del cura de Comala se llama Antonio Isabel, o Rentería. Entonces, en Pedro Páramo es claro que se dice, muchos años después, el padre Rentería habría de recordar aquella tarde o aquella noche en que es un hecho que esa frase es más contundente de que le pertenece a Rulfo, y que él inicia esa frase pues, porque por un lado se ha aprendido de memoria a Rulfo, se ha aprendido Pedro Páramo. De hecho hace una cosa muy interesante que Óscar lo sabe muy bien, es que García Márquez
coge el libro, se compra 2 libros de Pedro Páramo y los desbarata. Dice, yo necesito saber, entender la estructura de esta obra, y la desbarata completa y dice, lo de Susana San Juan viene acá, pero se conecta con la infancia de Pedro Páramo en este lado, y hace y coge la estructura y la desarma y dice, esto tiene una lógica. Pero lo interesante es que cuando logra esa lógica narrativa lineal, dice, se perdió la novela, esto ya no tiene que ver nada con Pedro Páramo, me quedo con la estructurada por Rulfo, ¿cierto? Entonces, digo esto, Oscar, para que conectemos con ese otro tema, con esa otra novela gráfica que es la de Rulfo. Está muy vinculada, por supuesto, en afectos, en préstamos, en intenciones literarias, ¿no? La de García Márquez. ¿Por qué pasar a Rulfo? ¿Por qué irse hacia ese otro universo que, con todo y que tiene vínculos con el de García Márquez, es muy opuesto en cuanto a lo que puede implicar el éxito del escritor, la permanencia del escritor? Sí, son dos. Antes de responder tu pregunta, con respecto a lo que dice el maestro Vallejo y tomar cosas de otras obras, a mí me parece fabuloso. Cuando el cine toma la secuencia del acorazado Potemkin y la hace Brian De Palma en Los Intocables, es fabuloso. Cuando el cine lo toma de una forma muy fresca, muy tranquila, obvio, no plagiando, sino teniendo el constante hacer guiones de David Mamet, que es un gran escritor y guionista. Es que desde luego que las cosas tienen un autor y se respeta y todo, pero a razón de que no se puede reinventar de otras cosas, no hay tal. Si no, no leeríamos. Es que tenemos que leer para dejarnos influenciar por las personas que están allá, dejarnos que nos arrastren, dejarnos totalmente, y luego escuchar la voz de uno. Ya me parece eso fabuloso. Y yo ahí apuntaría eso, que yo no veo absolutamente libro. Obvio, si se pone tal cual, pues sí hay una cosa, pero si se reinterpreta y se trabaja, es otro. ¿Y cómo uno salta a Rulfo? Después de un libro como Gabo, uno la pregunta es: ¿y ahora qué hago? Es una pregunta difícil, es una pregunta complicada, es una pregunta, personalmente, cuando le toca a uno, dice: ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué camino? Y ahí es donde yo veo, y eso animo a la ambición creadora. No hablo de la ambición artística, hablo de la ambición creadora. Hay que ser ambicioso creativamente. O sea, si ya me puse un reto y salté 4 centímetros, pues hagamos otro intento y otro intento. Y viendo a los personajes, vi a Rulfo y llegué yo a la editorial ahí. Le dije a mi editor: ¿y por qué no hacemos Rulfo? Y él se rió y me dice: ¿pero cómo? Y dice: no, yo miro a ver cómo. Digo: bueno, empecemos. Y eso es lo que hablamos ahora, porque uno es un escritor, y el escritor, ¿qué hace? Contar historias, y siempre anda buscando historias. Ya lo había dicho ahora, pero lo repito para todos. Esa es la razón de ser un escritor. Tengo que contar historias y tengo que buscarlas. William Faulkner es un escritor norteamericano que dice: yo no puedo romper el lápiz porque todavía no haya alcanzado el nivel más alto de mi trabajo, ni lo voy a alcanzar. Entonces, por eso vuelvo y contar otra historia, y voy a buscar otra historia, y voy a buscar. Y es ahí cuando caigo en Rulfo, porque si hay otro escritor que a uno lo marca de forma profunda, es Juan Rulfo y su Pedro Páramo. O sea, Pedro Páramo es una cosa de verdad alucinante, es tremendamente compleja, compacta, desgarrada, dura, bella, no hay palabras que digan eso. Y yo dije: este reto sí lo voy a hacer yo. ¿Cómo?
ahí empieza uno a trabajar. Claro. Entre otras cosas, pues lo que tiene que ver con la vida de Rulfo está enmarcada fundamentalmente con la publicación de Pedro Páramo, que de hecho con esa parte terminas, ¿no? Oscar, cuando se dice en la novela gráfica que el Fondo de Cultura Económica finalmente publica Pedro Páramo. Debo confesar algo, hace muchos años, algo así como muchos años antes, cuando yo leí no sé, tendría 19, 20 años, leí Pedro Páramo, lo leí en una época en que estaba haciendo teatro. Por fortuna no hay registro de nada de eso. Y resulta que el director del grupo de teatro es un excelente poeta de la Virginia, a quien aprecio mucho, Francisco, se llama el poeta, era el director, y de pronto yo llegué con ese aire y esas ínfulas de muchacho de 19 años y dije, acabo de leer Pedro Páramo, y él me dijo, sí, ¿qué le pareció? Y yo le dije, es una novela que está mal estructurada. O sea, me atreví yo a decir eso, y él de una manera, porque era muy severo, me dijo, cuando aprenda a leer, volvemos a hablar. Y pienso que en el libro de la novela gráfica logras muy bien ese momento en que la obra de Rulfo es rechazada por un taller literario. Además, en ese momento es un taller, unos miembros, amigos de él, entre ellos Alicho Macero, rechazan el libro por la estructura, Oscar, es decir, porque no la entienden. Y como no la entienden, entonces simplemente dicen, está mal construida la obra. De modo que, digamos, ese es un momento muy especial de la novela tuya, que le das mucho énfasis, porque claro, eso en un carácter como el de Rulfo, que era un tipo súper tímido, súper solitario, un hombre muy difícil, muy silencioso, pues eso fue una afrenta muy tenaz, porque entre otras cosas le dijeron sus amigos, pues para que aprenda a escribir tiene que leer, y él de manera con tristeza dijo, pero es lo único que he hecho en mi vida, leer, de modo que soy un fracaso, pues, porque finalmente no es un problema de lectura, sino es un problema de cómo construyo la obra. Ese momento me parece muy especial tuyo en la novela gráfica, que le das ese valor, como el hecho de que luego sean los grandes autores del mundo los que van a reconocer que esa es una gran obra y que hay que rescatarla. Háblanos un poco de esa decisión, por favor. Yo creo que a mí me gusta, bueno, antes uno se acercaba a los autores, bueno, y ahora también, ¿no? Por sus obras, no por las biografías. Uno iba directamente a la fuente, al río, y ahí estaba muy bien. Pero lentamente se ha ido abriendo el espacio de que es tan bella la vida del autor que hizo esa novela o ese trabajo, que es igualmente valioso y alumbra mucho más a la obra en sí que uno lee. Es por eso que a mí me encanta, después de leer, no sé, voy a poner un ejemplo, Dostoyevsky, vamos a ver la biografía y es apasionante. Papá era terrible, y todas. Entonces eso le da un volumen no solo a la obra, que ya de por sí es una obra maestra, sino que le da completa todo un paisaje humano construido ahí. Y eso es lo que me ha pasado en cierta medida con estos libros. Con Rulfo era eso. Era imposible no completar todo ese suplicio de este escritor y todas esas adversidades por las que tiene que atravesar para hacer una novela, para hacer esta novela. Y una de esas es la burla. O sea, la burla es de los sentimientos, o sea, de los actos humanos terribles. La burla es cuando va mal enfocada y obvio, y uno está mal parado, lo despedaza. Y más cuando alguien interiormente ya tiene una fractura. Entonces yo decía,
Oigan, esto tiene que conocerlo la gente. O sea, el que lea Pedro Páramo tiene que saber, por favor, que la construcción de ese libro a este señor le costó tanto y tanta gente le decía que era un bruto, que no sabía ni escribir, y era totalmente burla, malsana y envidiosa de él, que era todo lo contrario, que ellos lo sabían leer. Y eso dije, esto es fundamental, hay que meterlo en el libro, parece importantísimo, porque si él hubiera hecho caso a esas burlas, probablemente no tendríamos el Pedro Páramo. No lo hubiéramos terminado, no tendríamos esa belleza en el libro. Pero eso es lo que me encanta de estos escritores, es que tienen bastante coraje para enfrentar las adversidades. Y llegan y salgamos. Yo siempre hablo en términos, pueda que me digan, sí, muy positivo, pero pues por Dios lo logra. Ya luego miraremos las caídas que uno se pega, los resbalones, pero al menos permitámonos decirle, en esto lo lograron, o sea, son grandes hombres escritores que logran eso, sobreponerse a eso. Y en este caso, en Rulfo, eso era devastador, tremendamente devastador, porque lo que tú dices, a él las críticas le afectaban mucho, muchísimo. Una crítica negativa le afectaba tremendamente. Yo creo que por eso tampoco, bueno, esa es una de las razones porque tampoco vuelve a escribir. Pero no haberlo contado hubiera sido haber obviado algo tremendamente importante para el libro que él construyó. A propósito del hecho de que Rulfo no haya vuelto a escribir después del libro de cuentos y de la novela que es central en la novela gráfica de Oscar y del ilustrador, del cual quiero ahora que nos hables un poco, por favor, de Felipe Camargo, porque debo decir que este libro de Rulfo a nivel de trabajo gráfico me impactó muchísimo, Oscar, porque primero se hace énfasis en el color negro, se hace mucho énfasis incluso aquí lo tengo anotado porque se impone el color café, la sombra y una especie como de blanco tímido, que no sé cómo llamarlo, pues porque como tengo problemas con los colores, entonces lo llamo más bien blanco tímido. Alguien podrá decir que es blanco hueso, pero eso suena demasiado fúnebre para el caso de Rulfo, que ya de por sí es fúnebre. Me llama mucho, me impacta mucho el trabajo gráfico de esta obra, porque se hace mucho énfasis en un hombre solitario. En el caso de Gabo siempre está como rodeado, sus hijos, su esposa, sus amigos, bueno, es un hombre de éxito, ya lo hemos dicho. En cambio, en el caso de Rulfo, pareciera que Felipe, el ilustrador, se hubiese metido mucho como en ese espíritu solitario de un hombre que siempre pareciera como en un tránsito, en un viaje, como una especie de nomadismo, pero al mismo tiempo como sin manera de comunicarse con los otros, porque tiene una dificultad muy tremenda para eso. Creo que esa novela impone mucho ese trabajo gráfico en ese sentido. ¿Nos puedes contar algo del trabajo de Felipe y sobre todo de la motivación que él tuvo al construir esta novela contigo a propósito de ese personaje en términos reales, históricos que es Felipe es un chico, es un joven, un artista fabuloso, tremendamente minucioso, juicioso en su trabajo, y con Rulfo ocurrió algo sorprendente porque cuando lo llamamos al proyecto, enseguida se fue a la casa y sacó el libro que le había regalado el papá. El papá había comprado un Pedro Páramo y lo tenía todo subrayado de las cosas que más le gustaban a él. Y llegó y se lo dio a Felipe, y Felipe cayó como en un encanto del libro. Sufrían en la ilustración. Decía momentos tan dolorosos que como que además coger o atrapar la imagen de llamémoslo, de una
iconografía mexicana no es un trabajo cualquiera. Si nosotros recorremos el libro, los que lo han visto, cuando uno abre encuentra una calavera y encuentra toda una imagen mexicana. Que es, perdón, Oscar, la de Posada, ¿no? La del Sí, gran correcto. ilustrador Posada, que eso tiene un elemento ahí muy significativo y que atraviesa por su historia. Es eso, él se apropia de la mejor forma de esa imagen y empieza a trabajarla. El libro es hecho, no es digital, cada imagen es hecha a mano con plumilla y tinta. Duró 2 años construyendo, 1 año y 8 meses construyendo todas las imágenes. Y nosotros teníamos toda la paciencia del mundo, porque cada vez que veíamos imágenes uno decía, esto está muy bonito. Eso. La pasión lo importante, yo he corrido con suerte como guionista, porque me he encontrado con artistas jóvenes que se apasionan por el proyecto y ponen todo su talento al servicio del libro. Entonces complementamos. Lo mismo digo yo, este libro no sería sin los dibujantes, somos 50 y 50, no los autores. Y eso pasó con Felipe. Entonces, hay un momento en que ya está volando y hace unas imágenes sugestivas, tremendamente sugestivas, y entonces uno está feliz porque eso, unido con un texto, con una estructura que va de fondo, dice, el libro va por buen camino, estamos haciéndolo bien, vamos a ver qué ocurre, pero vamos bien. Esa fue la experiencia con Felipe, yo lo admiro mucho. Se fue a estudiar a los Estados Unidos, pintura nuevamente, él es artista plástico y sigue estudiando una beca de cómic, y yo creo que vendrán muchos proyectos fabulosos de él. Y logró eso, logró esa oscuridad, ese claroscuro, que es lo que hace al libro tremendamente nostálgico. Es lo que yo digo, es eso, volver a la luz de vela, alumbrar, simplemente dejar ahí, sugerir y que el espacio alumbre. Tuve unas cosas, por ejemplo, por ejemplo, en el libro hay una parte onírica, una parte de sueño, porque no podíamos coger de ninguna manera el Pedro Páramo y dibujarlo, porque es caer en usurpación de derechos de autor. Pero sí hay una parte onírica, entonces yo dije, ¿cómo hago eso? En términos de propuesta de guión. Y lo que yo hice fue romper la página y llega hasta el borde toda la imagen. Y en otros, ustedes se van a dar cuenta que el cuadro sí está, pero ya es porque es realidad. Pero el sueño se sale de la página, no podía yo meterlo. O sea, cuando trabajo con eso, digo, hasta se sale. Son cosas que uno va descubriendo en la forma cuando las hace. Bueno, también leyendo cómic, leyendo muchos autores, viendo cómo trabajan, cómo lo que tú dices de Gao es muy cierto. Hay que entender cómo se hicieron las cosas para ver cómo las hago yo. Técnicamente es, y luego viene la destreza ya en la construcción de cualquier obra. El Rulfo que aparece en la novela gráfica de Oscar y del ilustrador Felipe Camargo hace mucho énfasis, insisto, como en la idea de ese personaje solitario, de ese personaje desolado, pero que en gran medida se debe al hecho de que no volvió a escribir, porque esa es como uno de los grandes problemas de Rulfo, es decir, uno terminar su última obra en 1955 y después no venir nada, aunque luego vendrá una novela, La Cordillera, que tiene otros nombres, pero la verdad ese ya no es un Rulfo como que nos interesa mucho porque se repite demasiado en lo anterior, en lo que ya había hecho. Estoy pensando en lo que implica la literatura y en lo que implicó esa decisión de Rulfo de no continuar escribiendo, o sea, ese personaje del no, que me recuerda que hace parte también de un libro muy bello de Enrique Vila-Matas que se llama Bartleby y compañía, ¿no? ¿Recuerdas, Oscar? Bartleby y compañía tiene como soporte un cuento de Nathaniel Hawthorne del siglo XIX que se llama Wakefield. No, perdón, estoy
cruzando los cables. Estoy hablando de un libro de Melville, un texto de Melville que se llama Bartleby el Escribiente. Bartleby el Escribiente es un personaje muy interesante porque a todo lo que le dice, el jefe le dice, por favor tráigame estos papeles, él dice, preferiría no hacerlo. Y es lo único que dice, preferiría no hacerlo. Entonces, siempre se ha tomado como un símbolo de un personaje que dice no. Pita Matas hace un libro muy bello, muy profundo, que se llama Bartleby y compañía, una serie de escritores que en un momento dijeron no volvemos a escribir, y por supuesto, allí está Rulfo como un autor que dijo no después de 1955. Pero a Rulfo normalmente le preguntaban por qué no había vuelto a escribir, y él tenía una anécdota muy bonita, no sé si era muy cierta, pero es muy bonita, que decía que pues él no había vuelto a escribir porque se le había muerto su tío Celerino, ¿sí? Su tío Celerino era una especie de estafador que se vestía de cura o de misionero y que iba de pueblo en pueblo bautizando niños, pero era falso. Entonces él dice que cuando iba de pueblo en pueblo, su tío Celerino le contaba historias, que son justamente las historias que aparecen en sus dos obras. Pero como se le murió su tío Celerino, pues definitivamente no volvió a escribir. ¿Sí? Esa es una anécdota muy bonita que puede ser, digamos, un poco sorprendente o da gusto escucharla, pero en el fondo lo que oculta es el hecho de que un autor decidió decir no. En ese orden de ideas, Oscar hace mucho énfasis en momentos muy duros de la vida de Rulfo, entre ellos su alcoholismo. Bueno, no sé si puedas contar esta anécdota que tiene que ver con la familia de Rulfo, el hecho de que hubo una suerte de rechazo de ese libro frente a la familia. La familia no quiso darle como el aval a ese libro. No sé si puedas contar un poco sobre esa anécdota. Sí, yo creo que es que tener un genio en la familia es complicado. Entonces, Rulfo pues, es un genio de la literatura. Su obra por sí lo dice todo. Y a mí me encanta, yo pondría un ejemplo, hay un artista plástico que se llama Peter Lupers, él es alemán, y una vez hace una estatua de Mozart. Los invito a que la vean. Y es una estatua que uno la ve, y la estatua es, cuando la pusieron en Salzburgo, la comunidad se quejó, dijo, ¿pero qué es esta desvergüenza? Este tipo está loco, esto es una vergüenza. ¿Por qué? Porque era como un barro ahí pegado, y las mejillas pintadas de blanco, y una mano así y otra así. No era el Mozart que aparece en los principales monumentos, bellísimo, sino era algo tremendamente horrible. Hasta que se dieron cuenta lo mismo que le pasó a Rulfo, que este señor era tremendamente brillante, porque él no quería mostrar lo que nosotros queremos ver, sino él quería mostrar el caos interior de ese pobre chico que fue usufructado por sus padres y condenado a los 7, 8 años a que tocara en todos los lugares y venga plata para acá. Ese horror, él no muestra lo externo, sino lo interno, y eso es valiosísimo. Y yo creo que están en todos sus derechos las familias que quieren preservar la imagen limpia y bella de cualquier artista. Pero un artista es la condición humana, son sus sufrimientos, son sus dolores, es el caos interior que pudo controlar para hacer una obra. Y a mí lo que me interesa es eso. Como tú bien lo dices, en Gabo no, ese caos total no está, porque la vida de él es totalmente otra cosa. Pero en Rulfo el caos, el horror, está ahí y es imposible no mostrarlo. O sea, en esa medida yo siento que uno tiene que enfrentarlo y hacerlo.
mostrar con todo la forma, un sustento de peso, no simplemente mostrarlo por denigrarlo, no, sino mostrarlo en todo el paisaje de su obra, y de esa forma podríamos salir airosos, o sea, salir bien librado del asunto. Yo creo que por eso trabajé esa parte y narro cosas tremendamente duras junto con los dibujantes, narramos cosas tremendamente duras de él, pero es por esa razón, porque me interesa el caos interior reflejado allí. No sé si entre el público hay alguien que quiera hacerle una pregunta en particular a Óscar, aprovechando el hecho de que lo tenemos acá. ¿Cómo estás? Mira, mi experiencia, te voy a contar la experiencia en la Feria del Libro de Oaxaca. Fui invitado a Oaxaca, donde presentamos Rulfo,